Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. La lección que tenemos hoy, qué belleza. Lección 168. Dice, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Solamente un comentario respecto de la lección en inglés. Es que la lección en inglés, Your grace is given me, I claim it now, usa una palabra muy parecida a reclamar, pero es claim, y la verdad es que reclamar es una traducción súper correcta, pero no es como exacta en el sabor de lo que representa la palabra claim en inglés. Y la diferencia que voy a mencionar es ultra sutil, o sea, no va a cambiar demasiado, pero a mí como que me posiciona en un lugar distinto, como que me permite afinar algo interno, un gesto interno. Entonces, claim sería como clamar, tiene como una fuerza de certeza, pero no tiene rastro de conflicto alguno. Es decir, es un acto de asumir como propio algo que ya es mío, y claim, clamar, no implica pelea, no implica demanda, es más bien como pararnos sobre la verdad que ya nos pertenece, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es más parecido como a declarar, acepto con certeza, recojo esto que ya es mío, ¿no? Entonces, Padre, tu gracia me es dada, la tomo, la reconozco como mía. Podría ser. Momento. ¡Ay! No tengo lapicera a mano. Me quiero anotar esto. Porque me gusta mucho más. Tu gracia ya me fue dada. Y lo pueden anotar si quieren. Ya me fue dada. La tomo. La reconozco como mía. Es un gesto bastante distinto, y reclamar en español tiene como un matiz como más reactivo, ¿no? Como en muchos contextos más que nada actuales, reclamar lleva la idea de pedir algo que se nos fue negado o algo que se nos quitó injustamente, como si fuera como una demanda ante alguien. Y realmente, como en el fondo, por eso digo que es muy sutil, puede sentirse como si todavía tuviéramos que luchar para obtener eso que se nos fue quitado. Entonces, es como que incluso a veces en castellano reclamar es sinónimo de quejarse, ¿no? Por ejemplo, en las luchas sociales, como hacer un reclamo es sinónimo de lucha, de queja. Entonces, lo que yo estoy haciendo es limpiar esta traducción de todo ese tipo de significados que ahora tiene la palabra reclamar, y entonces nos movemos hacia la reconozco como mía, tu gracia, puedo reconocerla como mía, como traducir esta lección con un espíritu de muchísima más disponibilidad y reconocimiento, sin exigencia, como un reconocimiento soberano, digno, lleno de dignidad, ¿no? La gracia ya me ha sido dada por ti, Padre. La reclamo ahora porque es mía desde siempre, la reconozco como mía. Entonces, la belleza de la frase en inglés es que no tiene como, es activo, es un gesto interior activo, pero no tiene como este matiz de resistencia que sí tiene la versión en español. Y dice, párrafo 1. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. Bueno, nos quedamos acá. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Quiero explicar esto, porque esto tiene dos niveles.
según la interpretación que hago yo, Magali Vidos. Esto no es que esta es la versión oficial del curso, esta es la que hago yo. Bueno, intermediando al Espíritu Santo, porque estas lecciones siempre las entregamos al Espíritu Santo. Tenemos dos niveles. Un nivel que es el nivel de la forma. Dios me habla en la forma. ¿No debería yo acaso hablarle a Dios? Entonces, a nivel de la forma es, porque además los dos niveles están relacionados. A nivel de la forma es, ¿qué tal que, por ejemplo, como una de mis clientas que también participa en el curso de milagros y me encanta, que le escribe cartas a Dios cada día, que tiene conversaciones, que conversa, ¿no? Entonces, ese es como un nivel en el que también nos ayuda a tomar conciencia. Hay una pregunta, de hecho, que yo hago mucho en las sesiones 1 a 1, que es, ok, con todo esto que asumes de tu vida, que quieres, que necesitas, lo que sabes, lo que no sabes de tu vida, ¿dónde está Dios? La respuesta es no está. Y de hecho la pregunta es ¿cómo tratas a Dios con todos estos pensamientos? Y la respuesta, el 99% de las veces es no lo trato. No hago a Dios parte de mi vida. Entonces, este es un primer nivel que es a nivel de la forma. Y luego hay un segundo nivel para esta frase, Dios me habla. ¿No debería yo acaso hablarle a Él? Ese nivel metafísico donde Dios me habla significa Dios me extiende ser y yo hablarle a Él significa convertirme en su anfitrión, recordando en mi conciencia que soy una extensión viva de Dios. ¿Por qué digo que son dos niveles distintos? Porque uno actúa como a nivel del sueño, Dios me habla y tengo conversaciones sobre las cosas que me van pasando en el sueño, y otro nivel es un nivel metafísico que tiene que ver con el hecho metafísico y ontológico de que se me extiende ser. Y mi respuesta hacia Dios es, como decíamos en la lección anterior, creo, ¿no? Dios me habla diciéndome, hijo, que tú seas. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta? Y mi respuesta es, yo soy. Mi respuesta es una conversación íntima, humilde, donde reconozco que soy. Entonces Dios nos dice, hijo, que tú seas. Esto es una comunicación sin palabras, es una comunicación de la existencia con la existencia, donde yo respondo, soy. Entonces, eso es hablar con Dios como en este nivel metafísico. No es una conversación que tenga una forma, no es una conversación que tenga voces, no es una conversación que conlleve un diálogo, pero es como un rezo sin palabras, es un reconocimiento íntimo, silencioso con mi Padre que dice, Padre, acepto ser tu voluntad. Entonces, a mí me gusta dividir estos dos niveles porque ambos son válidos, ambos son verdaderos, pero es cierto que hay aspectos del Hijo de Dios que no escuchan una voz de Dios que les dice específicamente qué hacer al siguiente instante, y entonces cuando podemos leer esta frase en estos dos niveles, puedo comenzar a practicar uno de los niveles y no necesariamente estar esperando que Dios me responda con palabras. Lo digo porque yo me he acusado mucho y me he culpabilizado mucho por aparentemente no tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, en el nivel de la forma, hablarle a Dios es conversar, es incluirlo en los asuntos cotidianos, es abrirle las puertas de nuestros pensamientos, escribirle cartas, preguntarle cosas, hacerlo parte. Y en el nivel ontológico, hablarle a Dios es aceptar su voz como nuestra voz. Entonces, en este nivel aparece un milagro que es muy potente, que dejamos de ser dos, ya no hay más separación. Solo queda Dios diciendo en mí, yo soy. Pero por eso me gustaba como traer estos dos niveles, porque hay gente, incluida yo, que utiliza mucho el hecho de no escuchar una voz, lenguaje hablada en mi cabeza,
que supuestamente es Dios, para atacarse y decir que hay algo que está haciendo mal. Entonces puedes usar cualquiera de los dos niveles. Incluso puedes usar los dos niveles. Puedes estar en los dos niveles a la vez, ¿ok? Dice, Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Entonces acá de nuevo tenemos estos dos niveles. Él siempre está enteramente accesible. Eso quiere decir, me puedo comunicar en voz, preguntarle cosas, escribirle cartas, dedicar momentos de mi vida específicos para hablar lenguaje, ¿no? Con él. Pero a la vez, el otro nivel, él siempre está enteramente accesible porque es el que me extiende vida. Entonces necesariamente tiene que ser accesible, porque si yo reconozco que soy existencia consciente, aquello que me está extendiendo existencia, vida, ser, tiene que ser enteramente accesible, no puede estar escondido. Entonces, juguemos con estos dos niveles con esta lección para que aquellos que quizás no escuchamos la voz de Dios tan patente como otros, la voz, digamos, lenguaje, no usemos eso como evidencia de que algo está mal en nosotras. Cuando en realidad estamos delante de una verdad tan absoluta que el juicio no tiene cabida. Es decir, los dos niveles son válidos, están disponibles y pueden convivir. Y lo importante no es elegir uno u otro, sino usarlos. Porque si no escuchamos una voz con palabras no quiere decir que Dios esté lejos. Y si no sentimos nada místico ni etéreo, no quiere decir que Dios se ha retirado de nuestra vida. Solo quiere decir que la forma de la comunicación puede no ser perceptible para nuestro sistema de percepción ahora. Pero eso no cambia el hecho de que la comunicación entre Dios y yo ya está ocurriendo y no puede dejar de ocurrir. Entonces, no, fíjate la garantía, no hay forma de estar fuera del acceso a Dios. No hay forma disponible, o sea, no hay forma de estar desconectados de Dios. Si estuviéramos desconectados de Dios, ni siquiera tendríamos la capacidad de pensar. Por eso este pasaje es tan importante. No es que nos desconectamos, no es que Dios no se comunica conmigo, es que seguimos operando desde un lugar en donde creemos que la comunicación tiene que tener la forma de lo conocido. Entonces, pero lo que se nos da no es una voz que se ajusta al oído físico o al lenguaje, aunque a veces puede tomar esa forma. Lo que se nos da es el sustento, la presencia que sostiene a toda cosa viviente en el más profundo silencio, y esa presencia no puede no ser accesible porque es nuestra mismísima realidad. Entonces podemos escribirle cartas a Dios, podemos hablarle con nuestra voz, podemos hacerle preguntas, pero también podemos simplemente detenernos y reconocer, soy sido por Dios, y eso es escuchar a Dios y eso ya es responderle. Y luego dice, y aparte dice que Dios no se trata de ocultar de nosotros, sino que somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Dios. Entonces, recordemos una lección tan bella que leímos hace 3 días atrás, que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Acá habla de la ocultación. Entonces, como siempre hablamos de cómo usar las lecciones, ¿no? Podemos usar esta lección para descubrir cómo es que nosotros nos estamos ocultando de Dios. Es decir, esto es usar esta lección para mirar honestamente cómo nos ocultamos, cómo fabricamos ese velo que aparentemente oculta a Dios. Y esta es una de las funciones más hermosas del curso. No nos está dando verdades para solamente creerlas, aunque sí, obviamente está exponiendo un sistema de pensamiento totalmente ajeno a nuestro estado de mente actual, ¿no? Pero más bien, y a mí me gusta mucho más este aspecto, que es
me ayuda a mirar todo lo que hago, todo el esfuerzo que hago durante el día para impedir que la verdad refulja en mi mente. O sea, eh, fíjate que esta lección, la que leímos hace 3 días, que mi mente no niega el pensamiento de Dios, no nos está diciendo invoca el pensamiento de Dios o haz algo para alcanzar a Dios, sino deja de negar a Dios, suelta la defensa, observa cómo te ocultas de Dios. Y esta lección de hoy se puede usar como con el mismo tono de exploración radical, ¿no? Por ejemplo, como Dios, ¿dónde podríamos preguntarnos dónde estoy eligiendo no saber que Dios está presente? Una buena pregunta. ¿Dónde prefiero tener razón acerca de mi separación en lugar de dejarme alcanzar por el absoluto amor de Dios por mí? ¿Qué pensamientos estoy usando que tienen la forma de si Dios fuera real esto no pasaría, o Dios no me habla, o no estoy lista, o no soy digna, o falta mucho trabajo, o no soy capaz? ¿Qué parte nuestra está más comprometida con la historia de carencia, de sufrimiento o de aislamiento que con la gracia de Dios que se nos da instante tras instante? Es entonces acá hay como un juego muy hermoso de descubrir ese engaño, de descubrir ese ocultamiento. Y no es, entonces no estamos queriendo avanzar a Dios, no podemos avanzar a Dios, no hay distancia entre Dios y nosotros, pero sí podemos observar para poder soltar todos los pensamientos que estamos usando para esquivar a Dios en nuestra conciencia. Y también nos podemos preguntar, ¿qué nos da el ocultar a Dios de nuestra vida? ¿Qué beneficio obtenemos de ocultar a Dios de nuestra vida? ¿Qué estamos protegiendo de nuestra identidad al mantener la idea de que Dios está lejos o para nosotros los milagros no están disponibles? ¿Qué pasaría si ahora mismo aceptamos que Dios tiene perfecta comunicación con nosotros y que el problema nunca fue la comunicación, sino la creencia de que yo tenía que sentir algo especial, tenía que sentir a Dios para validar que continuamente me está extendiendo vida? Y luego sigue, Él siempre está enteramente accesible. ¿Cómo sería nuestra vida si abandonáramos la idea de que Dios no está accesible para nosotros? Él ama a su Hijo. De nada, excepto de esto, se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente, aun cuando su mente duerme, Él lo ama, y cuando su mente despierte, Él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. ¿Recuerdan que yo cuando empezamos a hablar de lecciones donde aparecía la palabra amor, yo hacía muchas traducciones, no traducciones, sino más bien usaba palabras convexas, me sale decir, pero no sé qué es convexas, estoy chamullando, palabras afines, como por ejemplo presencia, como por ejemplo ser, como por ejemplo vida, porque la palabra amor todavía me sonaba demasiado dulce y no había forma de que entrara nada. Más bien la palabra amor me hacía forzar un estado y castigarme por no sentir un estado de amorosidad en mí, ¿no? La cosa es que algo ha pasado con las expansiones y también con la palabra amor, porque cuando ahora habla de amor, se me viene esa idea a la mente de cómo no podría amarme Dios si Dios me está extendiendo de su propia vida. Como si, por ejemplo, se me ocurre esto, ¿no? Cuando tenemos una mascota, por ejemplo. Y estoy yendo a un ejemplo muy tonto, pero y hacemos absolutamente todo, tipo, lo sacamos a caminar, le damos la mejor comida, es como una extensión nuestra, lo superllenamos de mimos, nos reímos, disfrutamos de su presencia. Imagínate eso, extrapolarlo a algo que extiende su propia existencia hacia ti.
Ese es el nivel de amor que Dios tiene hacia ti. La mente humana no lo puede ni siquiera imaginar. Y dice, si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles. ¿Recuerdas cuando en una lección anterior hablamos acerca de que yo te puedo preguntar a ti, tú eres, y tú me dices, sí, por supuesto que soy, y esa respuesta está absolutamente vacía de significado? ¿La hemos vaciado de significado? ¿No significa nada para nosotros, nuestra propia existencia? A esto se está refiriendo con, si supieras el significado de su amor, si supieras lo que significas para Dios, si supieras lo tanto que significas para Dios, que te ha extendido su propia vida, que te extiende y se comunica contigo, o como hablamos con una de las chicas de convivencia, del atributo del foco. Si supieras lo enfocado que está Dios en ti, que no te abandona un instante, y lo sabes, porque no has tenido una experiencia donde no hayas tenido vida. No puedes recordar una experiencia donde no hayas existido. Por tanto, Dios se acuerda de ti a cada instante. Imagínate el significado de su amor, que por más de que tú te sientas desconectada, ni siquiera sepas que existe Dios, pases por alto la implicancia de tu propia existencia, del significado que eso tiene, Dios no te retira su ser. O sea, es de una magnificencia y de una magnitud, es un amor de una magnitud inimaginable. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles, pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios a través de los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya tan solo con que la reconozcas, y su memoria despertará en la mente que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. Fíjate qué párrafo tan increíble, porque lo que está diciendo es, toda desesperación surge del núcleo de que no recordamos el amor de Dios en nosotros. Pero, y acá viene la pregunta, ¿cómo no iba Dios a proporcionar, no me sale esa palabra, a proporcionar los medios a través de los cuales puedas tú reconocer la voluntad y reconocer su amor? Por supuesto que te va a proporcionar todos los medios. Y dice, su memoria despertará en la mente que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. Entonces aquí volvemos a unir con una lección anterior donde hablábamos de pide fervorosamente que sea restablecido en tu conciencia el recuerdo pleno de Dios en ti. Esta frase que cierra este párrafo 2 es súper precisa porque no nos dice que tenemos que saber cómo despertar. Nos dice que tenemos que pedir recordar, que tenemos que desear recordar, que tenemos que pedirle a la gracia que nos devuelva la memoria. Y es súper distinto pedir recordar que creer que tengo que saber cómo recordar. Son dos cosas súper distintas. Pedir la gracia de que se me restablezca en mi conciencia lo que significo para Dios es totalmente distinto a decir que yo tengo que saber cómo hacer eso. Pedir recordar es un acto de humildad. Es posicionarme en un espacio de muchísima apertura y humildad,
sin esperar saber, sin saber cómo, sin saber cuándo, sin saber desde dónde. Es un gesto de rendición que reconoce, Padre, yo he creado esta pesadilla y no sé cómo volver a casa, porque además vivo en un circuito cerrado que justifica absolutamente todo lo que siento, pero estoy dispuesta a ser guiada. No sé, no sé qué significo para ti, Padre, pero me abro a recordarlo. Es pedir recordar exige honestidad, exige sinceridad, exige humildad, em, como me pide disposición, ¿no? Y luego dice, hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así Él mismo el último paso de la salvación. Todos los pasos excepto este los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz, pero al final es Él mismo quien viene y tomándonos en sus brazos hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado del amor. ¡Ay, voy a llorar! O sea, ¿qué me gusta de esta enseñanza? Esta enseñanza se llama un curso de milagros, entonces todos llegamos con que voy a manifestar mi vida perfecta y lo empezamos a hacer, porque de hecho sí funciona el curso. Pero para la lección 168 y un poquito antes, ya empieza a regalarnos esta idea de mi amor, si tú supieras lo que significas para Dios, no estarías pidiendo tener una casa más grande. O sea, pedirías que te sea restablecida la memoria de lo que tú eres en Dios, de lo que significas para Él. Fíjate esto, ¿no? Su regalo de gracia restaura todas las memorias. Quiero ver en inglés cómo lo dice. Sí. Su regalo de gracia restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca de lo que significa su amor. Y recordemos que esta lección inicia con tu gracia me fue dada, la tomo, la reconozco como mía. Fíjate cómo cierran estos dos párrafos, la invitación de la lección y este párrafo. Es como un círculo perfecto donde el primero, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la tomo, la reconozco como mía. Es el gesto de apertura, de comenzar a desear aquello que es mío por ser el Hijo de Dios. Y el final de este párrafo es la respuesta de Dios que ya estaba disponible y lista antes incluso de preguntar. Es muy bello. Y además también me sitúa en Padre, o sea, me sitúa en un pedido muy específico para el día de hoy. Padre, que me sean, no, esto es demasiado, es todavía menos, es Espíritu Santo, que se me permita estar dispuesta a darme cuenta de que lo único que deseo es que me sean restauradas todas las memorias que he olvidado y toda la certeza acerca de lo que significo para Dios. O sea, casi que si el día de hoy pudiéramos vivir eso, fíjate cómo te quita el mundo. Viste que dice en muchas lecciones como ser del mundo sin ser del mundo. Observa cómo un pedido de este estilo, si lo vives durante el día de hoy, si lo tomas para el día de hoy como una vivencia, te quita absolutamente el mundo de tu mente, porque ya no tiene que ver con que si el día de hoy me sentí bien o no me sentí bien, si tuve buenas noticias o no tuve buenas noticias, ni siquiera ya tiene que ver con milagros. Es, Padre, que se restaure en mi conciencia lo que significo para ti. ¿Significo tanto?
que me extiendes de tu existencia, pero yo no me doy cuenta de lo que eso significa. Entonces, lo único que quiero el día de hoy es recordar que eso es lo que quiero pedir. Es muy bello esto. Espíritu Santo, que se me permita estar dispuesta a darme cuenta de que lo único que deseo es que me sean restauradas todas las memorias que he olvidado acerca de quién soy y toda la certeza acerca de lo que significo para Dios. Es muy grande. Y sigue así. Porque recordemos que estaba hablando de la desesperación en el párrafo 1 y en el párrafo 2. Imagínate que eso se te sea restablecido en la conciencia, el significado que tú eres para Dios. ¿Qué tipo de desesperación puede llegar a quedar en tu mente? ¿Qué tipo de necesidad puede llegar a quedar en tu mente? ¿Qué tipo de carencia, ansiedad, desasosiego, agitación, disgusto? Por eso nos está diciendo, pides muy poco, no para que pidamos mansiones, pides muy poco, pide el cielo, pide que el cielo sea restituido en tu memoria, pide que se restituya en tu memoria lo que significas para Dios. Pensemos lo siguiente, parte del sueño que está soñando el Hijo de Dios es que es fruto del azar, de que este cuerpo se formó por dos células random que se juntaron. Si tuvimos mucha suerte, nuestros padres estaban haciendo el amor y se amaban y nos deseaban. La mayoría no, podríamos decir que no. Pero lo que dice este sueño de separación es que somos fruto del azar. Y entonces, si somos fruto del azar, somos absolutamente descartables y poco valiosos y no significativos para nada. Ahora, en esta lección se nos está llevando a un paradigma súper distinto. ¿No es? Tu vida depende de tu cuerpo y tu cuerpo es fruto del azar de que dos células se multiplicaran por arte de milagroso. Es tu existencia es absolutamente amada por Dios. Y yo sé que este tipo de lecciones está deshaciendo. Acá no está deshaciendo solo una creencia aislada, acá no estamos trabajando vamos a cambiar algunos pensamientos negativos por positivos. Estamos deshaciendo el fundamento completo del sistema de pensamiento del ego, o sea, la idea de que somos fruto de un accidente, de un resultado biológico, de una casualidad. Claro, si lo somos, la desesperación es inevitable porque cualquier cosa que parece accidental es también reemplazable. Y lo que es azaroso y reemplazable no tiene valor. Y lo que no tiene valor vive en un estado constante de amenaza. Por tanto, el miedo es nuestra única realidad. Por eso esta lección es tan transformadora. Por eso amo tanto el curso de milagros. Porque no nos viene a consolar, nos devuelve al origen y nos confronta con una creencia que puede llegar a ser muy incómodo confrontar esto. Entonces nos dice, vos no venís de un cuerpo, no fuiste creado por azar, no apareciste porque sí, fuiste pensado, eres pensado, deseado, sostenido y extendido por la fuente misma de la existencia. Y realmente, es decir, esto es muy confrontador y hay muy pocas mentes preparadas para saberse fruto del amor infinito. Nos es mucho más fácil pensar que somos frutos de un cuerpo que surgió al azar entre dos células que al azar se juntaron, que fuimos fecundados, el óvulo, el espermatozoide. Eso es mucho más aceptable en términos del mundo. Esto nos confronta a niveles donde tenemos mucha inversión psíquica en creer que somos ni siquiera reemplazables, sino que somos poca cosa. Y la cuestión es que no es que solamente creemos que somos frutos del azar, sino que lo hemos hecho incluso rentable a nivel identitario. Es más fácil llevar la carga de ser poca cosa que permitirnos recordar que somos
fruto del amor infinito, porque si somos eso, entonces ya no hay excusas, no hay víctimas, ya no hay pequeñez en la que refugiarnos, y además, si somos fruto del amor infinito de Dios, entonces todo lo que no esté en línea con eso, todo lo que hemos construido para sostener lo contrario, la narrativa de esfuerzo, de insignificancia, de carencia, de separación, etcétera, se derrumba. Esto es muy radical. La mayoría de las personas toleran, es mucho más tolerable ser pobre o estar enferma o ser incomprendidas. Pueden tolerar eso, pero no podrían tolerar saber que son la extensión del amor perfecto de Dios, porque eso nos deja sin personaje. Entonces, es mucho más cómodo pensar mi existencia se debe a una fecundación entre dos células al azar y soy insignificante. De hecho, hay muchos relatos y discursos donde se nos muestra lo insignificantes que somos. Somos un número entre billones de seres humanos. No somos nada. Estos discursos están permeados en todo el sistema que soñó el Hijo de Dios. Se nos recuerdan a cada instante. Por ejemplo, cuando vemos casos de magnates, por ejemplo, que vienen y barren con un pueblo, cuando te echan de un trabajo y te dicen que sos absolutamente insignificante y que ya están buscando a otro. Son todos mensajes que justamente reafirman el hecho de no significamos nada. Y el curso te está diciendo, tú significas todo. Fíjate la inversión que está haciendo. Es brutal, es muy confrontadora. De hace casi 10 años que leo el curso, es la primera vez que yo me espabilo de esto, así que lo que quiero decir es, si lo lees el primer día y no entiendes, esto no entra ni un 1%, es normal. Puede llegar a ser muy choqueante empezar siquiera a barajar la idea de que soy absolutamente significante e importante para Dios. Y sigue, Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento. Si somos muy honestos, vieron que yo trabajo con mucha honestidad en las lecciones. Si somos muy honestos, tenemos un cagazo. A mí me da un miedo cuando el curso dice cosas como pídele a Dios que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece. Pero ni en pedo. No, no quiero que este mundo desaparezca. Necesitamos empezar a tomar conciencia de eso, exactamente de eso. Porque si no somos honestos acerca del miedo que tenemos a que este mundo desaparezca, a soltar este mundo, entonces el pedido que hacemos se vuelve una fórmula vacía. Y el curso, recordemos, no está hecho para repetir nada, sino está para vaciar la mente de autoengaño, para limpiarla del autoengaño. Entonces, cuando leemos, pídele a Dios que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece, la mente salta con una alarma interna. ¿Desaparecer este mundo? O sea, todo lo que conozco, mis vínculos, mi historia, mi cuerpo, mi yo. Y ahí es donde empieza la verdadera práctica. No en decir, sí, pido esto, sino en ver con claridad que todavía no queremos que este mundo desaparezca. No queremos que este mundo de sufrimiento desaparezca. Es muy interesante cuando lo vemos desde ese lugar. Y dice, pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Fíjense que una de las cosas que hablan y hablamos mucho de los moribundos o de gente que está atravesando como un proceso de dejar de existir como este cuerpo, es que
tenemos como esta noción de que alguien muere feliz cuando logró hacer todas las cosas que quería en el mundo y por tanto no se reprocha, no se recrimina no haberlo hecho. Y después están esas que no fueron, yo que sé, corajudos y valientes y no las hicieron, entonces no me sale la palabra, pero es, no sé, como que no están satisfechos con no haber hecho esas cosas. Muy interesante porque acá nos está diciendo qué queda aún por hacer cuando en tu conciencia se restablece el conocimiento de que eres absolutamente amado en Dios. Es decir, el curso, en lugar de empujarnos a completar una lista de pendientes para morir en paz, nos dice, nada queda por hacer cuando has recordado que eres amado en Dios. No se trata de haber escrito un libro, de haber tenido hijos, de viajar por el mundo, de dejar un legado, de haber cumplido sueños. Lo único que resta por hacer, y ni siquiera es un hacer, es aceptar que somos amados en Dios y que nada de este mundo tiene poder real para agregar o quitar valor a nuestro ser. Esa es la gracia que este párrafo nos está regalando. Entonces, esa es la visión real. No nos quedan hazañas, no tenemos que cumplir guiones. Arrepentirnos, esa era la palabra de esos moribundos que están en el lecho de muerte y se arrepienten de no haber hecho cosas o no se arrepienten porque hicieron cosas. Esto es cuando tú reconoces, o sea, de lo único que te puedes arrepentir es de no haberle pedido a Dios lo suficientemente fervorosamente que restablezca en tu conciencia de que eres absolutamente amado. Es decir, de cómo simplifica esto la vida, ¿no? O sea, las listas de sueños por cumplir, de países por conocer, es como, si me muero en este instante, lo único que quiero recordar es, Padre, restablece en mí el recuerdo de cuánto me amas. Padre, restablece en mí el recuerdo de cuánto me amas. Voy a hacer una remera con esto y... Gracias, Padre, qué lección, qué lección, qué lección. Dice, hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Si el amor, fíjate esto, hay muchos discursos actuales que dicen que tenemos que aprender a recibir y que tenemos que aceptar, que tenemos que aprender a aceptar y preparar nuestro sistema nervioso para aceptar y aceptar y aceptar más. Acá nos está diciendo que nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Si el absoluto valor, si lo absoluto valiosos que somos ante los ojos de Dios, dependiera de nuestra aceptación y de nuestro sistema nervioso y de la capacidad de nuestro sistema nervioso para recibir más, estaríamos destinados a ser insignificantes por la eternidad. Esto es muy liberador, porque lo que está diciendo es que no es nuestra aceptación, nuestro trabajo, nuestro entrenamiento del sistema nervioso lo que determina cuánto valemos o cuánto podemos recibir. No es nuestro sistema nervioso el que regula el caudal del amor de Dios que vamos a recibir. No es nuestra capacidad de recibir la que da lugar a la gracia. El curso no nos está diciendo entrena tu capacidad de recibir, porque eso seguiría reforzando la idea de que la abundancia está supeditada a nosotros. Y eso es lo mismo que decir que Dios depende de nosotros para poder amarnos. Sería una locura. Pero el mensaje es, Dios es dador y su dar no depende de tu recibir. Tu valor no depende de ti. ¡Qué descanso! Mientras paré el podcast para anotarme esta frase que dije de Padre, restablece en mí el recuerdo de cuánto me amas. Se me vino algo que es, no sé cómo hacen ustedes, les estoy narrando algo que me pasa a mí, que tengo asociados el amor absoluto, ser absolutamente amado con la locura.
y con el absoluto egoísmo, como cuando por momentos tengo destellos de lo infinito que es ese amor, hay algo que dice como que, bueno, pero ¿quién te crees que sos? Ese quién te crees que sos, que me imagino que si esto se me vino a la mente es porque no soy la única que siente esto, es el eco del sistema entero de separación. Es como el último bastión del miedo ante la posibilidad de recordar que somos absolutamente amados por ser. Y es súper radical esta idea y es muy ajena al mundo, que es tan radical y tan ajena que la mente condicionada reacciona con lo único que sabe, que es duda, vergüenza, desconfianza y esa especie de sarcasmo que aparece, ¿no? Que nos mantiene en la pequeñez. Porque si, como dice el curso, fuéramos realmente amados, si ese amor fuera verdad y no requiriera justificación, todo nuestro sistema de valores, de logros, de esfuerzo, de culpa, de méritos, se deshace. Y eso da vértigo. O sea, ¿quién te crees que sos? O sea, recordar cuánto nos ama Dios es volvernos inadmisibles para el mundo. Y también aparece como esta asociación con la locura y con el egoísmo, porque el mundo ha asociado ese nivel de amor con desborde, con delirio, con peligro. Porque si no nos hace falta nada del mundo, parecemos peligrosos para el mundo. Cuando en verdad, una mente que recuerda cuánto es amada, en realidad es la presencia más segura, más cuerda que existe para el mundo. Vamos a hacer 5 enunciados energéticos que hace mucho que no los usamos y siento que hoy nos van a ser muy relevantes. ¿Qué espacio, conciencia, energía y elección puedo ser para permitirme recordar cuánto soy amada por Dios sin sentir ni un ápice de vergüenza, de soberbia o de locura? Todo lo que esto es y todo lo que impide esta elección destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. ¿Qué inversión tengo en seguir creyendo que ser absolutamente amada me vuelve peligrosa, egoísta o inadmisible para el mundo? Todo lo que esto es y todo lo que mantiene esta distorsión en su lugar destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Todos los lugares donde aprendimos que el amor absoluto es delirio, desborde, egoísmo, desconexión, destruimos y descreamos todo lo que eso es, todo lo que eso fue, todo lo que eso significó y todos los recuerdos, votos y lealtades que lo sostienen, destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. ¿Qué ganancia hay en minimizarme cada vez que rozo la verdad de cuánto soy amada por Dios? Todo lo que eso genera, oculta, conserva y protege, destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección puedo ser para sostener con ternura el recuerdo de cuánto soy amada, sin necesidad de atacarme o justificarlo? Todo lo que impide que esto se revele y se expanda en mí, esa expansión interna de la que hablábamos ayer, destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Y la lección dice así: reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él con gratitud y amor. Y Él desciende para recibirnos, según nosotros nos acercamos a Él. Pues lo que Él nos ha preparado, Él lo da y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues Él ama a su Hijo. A Él elevamos nuestras oraciones hoy, devolviéndole tan solo la palabra que Él nos dio a través de su propia voz, su palabra, su amor. Tu gracia me es dada, la tomo, la reconozco como mía. Padre, vengo a ti, y tú vendrás a mí que te lo pido.
pues soy el hijo que tú amas. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.